Hemos estado conversando con candidatas y candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y esta mañana nos acompaña Eduardo Santillán Pérez. Eduardo fue jefe delegacional en Álvaro Obregón, fue diputado en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y actualmente es candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eduardo, ¿cómo está? Buenos días. Mi estimado Juan Carlos, qué gusto saludarte y a ti y a todo tu auditorio. ¿No les ha quedado de otra a los 60 candidatos? Digo 60 porque 3 candidatas, Loreta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres, pues tienen un chorro haciendo campaña, tienen mucho tiempo haciendo campaña, disfrazada, de conferencias, de giras, etcétera, etcétera. Y pues está muy cuesta arriba para que alcancen a Loreta, Yasmín, a Lenia Batres, Eduardo. Y por eso hemos visto estos mensajes en redes sociales con el objetivo de viralizarse. ¿Qué está haciendo usted para darse a conocer, Eduardo? Pues mira, en primera instancia, pues no hay competencia entre hombres y mujeres, de tal manera que pues sí, efectivamente la exposición que tienen especialmente las 3 ministras, pues no tiene un impacto directamente en la elección respecto de los varones. Los hombres. Sí. También, pues a mí me parece que pues ha sido muy amplia la creatividad de las y de los candidatos, ¿no?, a los diversos cargos, y que refleja también pues todas las limitaciones que existen sobre la legislación electoral. Yo espero que el propio Tribunal Electoral en estos días pueda ampliar los mecanismos que las y los candidatos podamos utilizar para poder hacer llegar nuestro mensaje. Yo he optado por tratar de tener un contacto muy directo con la población, utilizar efectivamente nuestras redes, porque hoy la campaña se hace así, tratando de que sea la propuesta, sea la trayectoria, pues lo que principalmente estemos promoviendo, y pues a partir de ahí también una gran creatividad. Hay que estar en los mercados, hay que tocar las puertas, hay que estar en los medios de comunicación, en fin, una campaña que por la limitante de los recursos pues nos obliga a utilizar la creatividad. Sí, cuénteme de usted, ¿quién es usted, Eduardo Santillán Pérez? Mira, yo soy abogado, profesor de la Facultad de Derecho, al igual que de la UNAM, al igual que varios de mis compañeros. Yo he estudiado el derecho, enseño el derecho, he aplicado el derecho como alcalde en la Ciudad de México, he creado el derecho como legislador, de tal manera que tengo una visión muy integral del derecho. Asimismo, pues yo he formado parte de este movimiento de transformación desde el inicio prácticamente, y necesitamos hacer llegar este proceso de transformación del país hacia el Poder Judicial. Hemos logrado transformar el Ejecutivo, hemos logrado transformar el Legislativo, pero un proceso de transición democrática en nuestro país no será posible si no se hace también un cambio desde el Judicial. Sí. La gente nos está diciendo que los problemas más importantes ya no son los económicos, nos está diciendo que es la seguridad y la justicia, y eso se reduce a un problema grave que se llama impunidad. Ese es el gran reto del Poder Judicial. ¿Quiere decir, Eduardo, que usted es simpatizante de la 4T? Sí, yo formo parte del proceso de transformación. Sí. No niego la cruz de mi parte. ¿Es militante activo o es simpatizante? Actualmente soy militante. ¿De qué partido? Ahí sí ya no quisiera señalar. Bueno, es militante de la 4T, simpatizante de la 4T, Eduardo. ¿Se puede ser simpatizante de un partido político o de un movimiento como la 4T que gobierna nuestro país y ser ministro de la Corte imparcial? Sí, sin lugar a dudas. Me parece que precisamente un proyecto de transformación va más allá de la circunstancia de cualquier partido o incluso de cualquier gobierno. Ser ministro de la Suprema Corte es desempeñar un cargo de Estado. Yo que he desempeñado cargos de elección popular, sí creo que hay una diferencia radical entre ser candidato o desempeñar un cargo de elección popular, como puede ser en el Ejecutivo, estatal, en un municipio, o legislador, es absolutamente distinto a desempeñar un cargo de Estado. Y me parece que un proceso de transformación también va más allá de cualquier partido, y que debemos de avanzar en este proceso de transformación de nuestro país para crear una sociedad más justa, más igualitaria, y en ese sentido la agenda de la justicia es indispensable.
si le llega un asunto que tiene que ver con el gobierno de la transformación, el gobierno de la 4T, un asunto que quizá pudiera contravenir la Constitución, ¿qué posición asumiría usted, Eduardo? Mira, como diría Sócrates, soy simpatizante de la 4T, pero soy más simpatizante de la Constitución. Para mí hay algo fundamental, que es cuáles son las funciones de la Corte. Desde mi punto de vista, la Corte no puede regresar al esquema del viejo régimen de una subordinación de la Corte a los poderes a los poderes públicos y menos aún a los poderes fácticos. Sí. Tampoco la Corte puede desempeñar el triste papel de los últimos años de ser un elemento de oposición política a los otros poderes. Yo estoy completamente convencido que no tiene que haber ni subordinación ni confrontación, sino que en primera instancia debemos de hacer un ejercicio de colaboración entre los poderes. La Suprema Corte de Justicia tiene dos funciones fundamentales. Una de ellas, hacer respetar la Constitución, ¿sí? Y la otra es el árbitro de los conflictos entre los poderes públicos. De tal manera que yo estoy completamente convencido que debe de garantizarse y debe de ejercer la Corte su independencia respecto de los poderes públicos, respecto de las fuerzas políticas y respecto de los poderes fácticos. Y de esta manera, pero también tiene que haber una importante colaboración. En todas las reuniones que he estado teniendo, la gente ya no quiere ver confrontado al Poder Judicial con todos los otros poderes. Tan solo me parece que en materia de seguridad ciudadana debe de convertirse la seguridad pública, la seguridad ciudadana en una política de Estado. Y para que eso suceda tiene que haber una participación muy activa y muy importante del Poder Judicial. A mí me parece que en la mesa de seguridad, tanto nacional como en las entidades federativas, los poderes judiciales deben de formar parte de la misma. Y en cuanto a y me parece que la Suprema Corte de Justicia debe de ser un árbitro imparcial entre cuando se presenten conflictos entre los poderes. Sí, Eduardo Santillán me dice, la Corte, y lo hace de manera crítica, ha estado subordinada a los poderes fácticos. ¿Cómo evitar entonces que la próxima composición de la Corte esté subordinada al Poder Ejecutivo? Mira, me parece que el proceso de elección precisamente desvincula de cualquier subordinación, no solamente del Poder Ejecutivo, sino, repito, de cualquier fuerza política y de cualquier poder fáctico de nuestro país. Cuando una persona juzgadora tiene garantizado, por un lado, que ha sido resultado de un proceso de selección tan amplio como el que se obtuvo, que pasó por la tómbola que desvincula políticamente a cualquier persona, y después tiene el voto popular, vamos a tener personas juzgadoras, y de manera muy especial a ministras y a ministros, con toda la legitimidad democrática y con todo el respaldo. Entonces, me parece que ahí, sin lugar a dudas, es uno de los elementos que más legitimidad, que más fortaleza y que más van a garantizar el proceso de independencia de la Suprema Corte y de todas y todos los juzgados. Sí, Eduardo, ¿cómo se le va a encontrar en la boleta? Soy el número 60 de la boleta morada. 60 de la boleta morada. Compártale a la audiencia cómo se vota, cómo se va a votar para ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Algo muy importante es que se podrá votar por 5 mujeres y por 4 hombres, y deberá de colocarse el número de la persona candidata en la parte superior de la boleta, de tal manera que en el caso de hombres, en mi caso específicamente, es poner el número 60 en la boleta morada en la parte superior derecha. Muy bien. Eduardo Santillán Pérez, candidato a ministro de la Suprema Corte, muchas gracias, estamos en contacto. Muy buenos días, hasta luego. Gracias. Es Eduardo Santillán Pérez, fue diputado, fue jefe delegacional en Álvaro Obregón en la Ciudad de México y es uno de los 63 candidatas a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.